A ver qué pasaría si una de las identidades más disputadas, más complejas y, bueno, ensangrentadas de la historia humana en realidad no fuera un territorio físico. Ya. Ni tampoco una herencia biológica, que es lo que siempre se asume, claro. Exacto. Sino que fuera, o sea, imagínate, una frecuencia de radio. Pues hoy vamos a hacer una inmersión a fondo en un documento de 1949 que literalmente dinamita absolutamente todo lo que creemos saber sobre la identidad cósmica y terrenal. Y ojo, que tenemos sobre la mesa un texto con tela. Es una cátedra extraída de El Gran Libro de la Vida impartida en la República Mexicana y plantea una arquitectura filosófica y teológica que es asombrosa, la verdad. Madre mía, ya te digo. Básicamente es la redefinición total y radical del concepto de Israel, pero despojándolo por completo de cualquier mapa, de cualquier árbol genealógico, de cualquier frontera política. Sí, y aquí es súper importante hacer un inciso para quien nos escucha. La premisa central de este documento nos exige dejar en la puerta, digamos, cualquier noción geopolítica preconcebida. Totalmente. Nuestro trabajo hoy es ponernos las gafas de analistas, ¿no? Diseccionar este andamiaje teológico sin tomar partido. Eso es, vamos a examinar su lógica interna, sus mecanismos y cómo deforma y reconstruye ideas milenarias, pero manteniéndonos siempre en un plano estrictamente imparcial. Se trata de entender cómo funciona esta idea desde dentro, tal y como se expuso a mediados del siglo XX. Vale, pues vamos a desgranar esto porque, a ver, el desafío intelectual que propone la fuente desde el párrafo 1 es mayúsculo. Antes de siquiera hablar de esa identidad cósmica o del nombre en sí, el texto te explica el cómo. El mecanismo de acceso exacto. Los rituales barrocos, las liturgias, las peregrinaciones. Nada de ir a lugares sagrados ni hacer ritos complicados. Nada, cero. Todo el proceso de conexión se basa en alcanzar un estado muy particular, que el texto denomina el silencio. Y ojo, no es callarse la boca y ya está, es algo muchísimo más profundo. Claro. El documento describe este silencio como un espacio activo, un espacio de unificación espiritual, casi como si fuera un habitáculo interno en el que te metes. Como una habitación secreta, ¿no? Exacto. Y lo fascinante de esto es el fenómeno mecánico que el texto asegura que ocurrió ahí dentro. Dice que al entrar en ese recogimiento, el espíritu entra en una sintonía directa y empieza a entonar lo que llama un himno de amor hacia la divinidad. Qué concepto más potente, la verdad. Sí, y además subraya algo filosóficamente muy denso. Afirma que es el instante preciso en el que la distancia y el tiempo literalmente desaparecen. O sea, anula las coordenadas físicas por completo. Eso es. Y fíjate que esas son las métricas con las que solemos medir el éxito material en el mundo, ¿no? El espacio, el tiempo, lo que acumulamos. El texto dice que la verdadera experiencia ontológica, la real, ocurre totalmente al margen del mundo físico. Pues mira, pensando en cómo aterrizar esto para quien nos escucha, propongo una analogía muy de nuestro día a día. Imaginemos que el alma humana viene equipada con unos auriculares con cancelación de ruido, pero de última generación. Uy, me encanta esa imagen. Cancelación activa de ruido, pero espiritual. Exacto, porque, a ver, en el mundo exterior hay un ruido constante, ¿verdad? Las demandas sociales, la ansiedad por el estatus, que si las deudas, el estrés del trabajo. El ruido del día a día, Que claro. eso es. Pues el texto nos dice que este silencio es, digamos, encender esa cancelación activa de ruido en los auriculares. Es un espacio donde apagas absolutamente toda la estática material para poder sintonizar esa frecuencia superior. Y en esa frecuencia superior, según el autor, las tinieblas mentales se disipan y logras recuperar la salud y la paz, que inevitablemente todos vamos perdiendo por los baches de la vida. Claro, te vas desgastando. Exacto. Y, ojo, ese estado de cancelación de ruido no es el objetivo final, ¿eh? Es solo el medio para llegar a una revelación. Aquí el documento introduce la noción del tercer tiempo. Ah, el famoso tercer tiempo. Cuéntanos un poco sobre eso. Pues lo presenta como una era específica de esclarecimiento. Y lo que hace aquí es darle la vuelta por completo a la jerarquía de valores tradicionales. Nos dice que el objetivo de la fuerza creadora en esta era no es exigir sumisión ciega ni rituales vacíos, Sino algo más directo, ¿no? mucho más íntimo. Se trata de revelar al propio espíritu su verdadero valor intrínseco. El objetivo es el autoconocimiento real.
O sea que el valor de una persona bajo este paradigma no te lo da tu cuenta del banco ni los títulos universitarios que tengas colgados en la pared. Para nada. Es un valor inherente que descubres en esa relación directa, sin ningún intermediario, en el mismísimo centro de ese silencio. Es una filosofía de empoderamiento espiritual directo, vamos, sin peajes. Pero, a ver, frena un momento. Porque yo leyendo los párrafos del 8 al 12 veo un agujero enorme en esta lógica que me cuesta pasar por alto. A ver, dispara. ¿Qué has visto? Pues que si ese silencio interior es una herramienta tan absoluta, tan perfecta para alcanzar la paz y la unificación, entonces, ¿por qué molestarse en vivir la experiencia terrenal? Ah, la gran pregunta. Claro, es que el propio documento le dedica un montón de líneas a describir los espinos, el cansancio, las decepciones amargas de la Tierra. Suena a que el sufrimiento humano fuera un error de diseño o algo así. Si puedo simplemente darle al botón de silenciar, sintonizar la paz divina, ¿por qué la vida material se describe como una lucha tan dolorosa? Pues fíjate, esa es precisamente la tensión dialéctica sobre la que se sostiene toda la cátedra. El texto no percibe el sufrimiento terrenal como un error de diseño para nada. Lo ve como una herramienta de contraste totalmente fundamental. O sea, un contraste necesario. Exacto. Aborda la experiencia del vacío humano de forma casi clínica. Argumenta que cuando el individuo se aleja de esa luz, o, siguiendo tu analogía, cuando apaga la cancelación de ruido espiritual, choca inevitablemente con la falsedad de los placeres humanos. Choca de frente contra la pared de lo material. Eso es. Siente la total inutilidad de las posesiones terrestres. En esta arquitectura filosófica que estamos analizando, la decepción material es un síntoma. Es el indicador de que estás buscando nutrientes en el pasillo equivocado del supermercado, digamos. Vale, entiendo por dónde va. Es como si el propio diseño de la experiencia humana necesitara que las cosas materiales nos dejen un regusto amargo. ¿Para obligarnos a buscar en otro lado? Claro. Exacto. Es como nos venden la moto de que acumular bienes, comprar el coche nuevo, la casa, nos va a dar la felicidad absoluta. Y el texto argumenta que ese engaño inicial es necesario para que, cuando se te caiga la venda de los ojos, el hambre espiritual sea real. Y de hecho menciona explícitamente la necesidad de consumir el pan de la vida eterna, precisamente para que el espíritu tenga fuerzas en esta batalla diaria, porque si estuviéramos 100% cómodos con lo material, jamás buscaríamos trascender. Claro, ¿entraríamos en coma por pura comodidad? Totalmente. El texto revela que, en el fondo de esta dinámica, existe un pacto espiritual desde el principio de los tiempos, un llamado a ser la luz del mundo, a convertirse en un faro luminoso para guiar a otros. Qué responsabilidad, ¿no? Mucha. Y por eso el sufrimiento material funciona como un catalizador abrasivo. Te raspa, digamos, y obliga a tu conciencia a despertar de la amnesia material y recordar ese pacto original. Me parece brillante como mecanismo psicológico, la verdad. La incomodidad como brújula hacia un propósito supremo. Eso es. Y ese propósito, ese pacto milenario para ser faro y luz, culmina en la adopción de un nombre muy, muy específico. Y aquí es donde la inmersión de hoy se pone realmente interesante. Llegamos al núcleo atómico del asunto, sí. Exacto. Llegamos a la resignificación total de un término cargado de historia. Y, a ver, para entender la magnitud de esto, quiero leer textualmente el versículo central del documento, el párrafo 13. No quiero que nos perdamos ni un matiz, porque tiene tela. Adelante, léelo tal cual. Dice así: Os he llamado Israel, y es porque lo sois en verdad. Ese nombre no os lo ha dado el hombre de la tierra, ese nombre os lo he dado a vuestro espíritu, Israel, que es símbolo de fuerza y de obediencia. Madre mía, es que esa declaración, leída desde un prisma puramente analítico, es una demolición controlada de toda la semántica histórica tradicional. Totalmente destructiva, pero en el buen sentido de la palabra. Para visualizar esto sin caer en imágenes grandilocuentes, propongo que quien nos escucha imagine algo muy concreto. A ver, ¿qué imagen tienes en la cabeza? Imaginemos un faro inmenso, ¿vale? Rodeado de una niebla súper densa. Y de repente ese faro físico de piedra se desvanece por completo y deja paso a la silueta de un espíritu que irradia una luz brutal. Vale, lo veo. Y junto a esa silueta aparece un texto brillando en el aire que dice Israel igual a frecuencia espiritual. Porque, pensando en una radio antigua,
No importa para nada la marca de la radio, ni en qué país de la Tierra se fabricó, ni si la carcasa es de madera buena o de plástico. Claro, la carcasa externa da igual. Eso es. Toda esa carcasa representa nuestra herencia material, la biología, el pasaporte. Lo único que importa de verdad para que la radio cumpla su función y suene la música es que el dial interno esté ajustado en la frecuencia exacta. En la sintonía correcta. Exacto. Lo que este texto del 49 afirma es que Israel no es la caja de madera, no es la marca de la radio. Israel es única y exclusivamente esa frecuencia de transmisión. Es una analogía perfecta. El concepto de símbolo de fuerza y de obediencia refuerza justo esa idea de mecanismo interno. Al desvincular el término de cualquier hombre de la Tierra, el autor lo eleva, o sea, lo manda directo a una categoría inmaterial. Lo saca de la geopolítica de un plumazo. Eso es. Pero claro, sostener esta sintonía interna en un mundo que está completamente obsesionado con lo físico y lo tangible, eso no sale gratis. Ya te digo. Por eso en los párrafos del 14 al 17, el texto dedica un bloque enorme a lanzar una advertencia súper severa. Prevé un conflicto monumental. Avisa de que desvincular una identidad de su territorio físico inevitablemente va a provocar fricción, escrutinio e incluso burlas por parte del mundo exterior. Es lógico porque el mundo material, digamos, el mundo de fuera, funciona con pasaportes, con certificados, con análisis de ADN. Si vas y dices que perteneces a una identidad basándote solo en una sintonía espiritual interna, te van a exigir explicaciones racionales. Te van a pedir los papeles, básicamente. Exacto. Por eso el documento subraya con tanto énfasis el peligro del letargo intelectual. Exige a la gente una preparación exhaustiva. Argumenta que ante la incredulidad, ante las preguntas del mundo, no va a bastar con apelar al sentimiento o decir yo lo siento así. No vale el porque yo lo valgo, no. Para nada. Habrá que defender esta postura con conocimiento profundo. El autor les pide que estudien, que asimilen la enseñanza intelectualmente para no ser, como dice literalmente, sorprendidos por los hombres. Es decir, que no te pillen en un renuncio. Eso es. Es un requerimiento que a mí me parece fascinante, porque fomenta el pensamiento crítico, la retórica y la elevación intelectual dentro de su propio marco de creencias. Rechaza de plano el dogma pasivo o la fe ciega. Es que es un requerimiento de pura supervivencia intelectual, vamos. Te exige entender el código fuente de tu sistema de creencias porque sabes que te van a atacar desde todos los frentes lógicos y semánticos posibles. Exactamente. Pero, a ver, aceptando todo este marco, ¿vale? Aceptando que la identidad es una frecuencia espiritual y no, una herencia biológica que pasa de padres a hijos, surge la pregunta del millón. A ver. ¿Cuál es el origen exacto de todo esto? Si nadie hereda esta frecuencia por el simple hecho de nacer en una familia concreta, ¿de dónde sale? Y aquí, el párrafo 18 no titubea, nos lanza de lleno a una cronología que existe muchísimo antes de que se formara la Tierra. Sí, aquí entramos de lleno en el terreno de la cosmogonía pura y dura. El texto plantea que mucho antes de la creación física del ser humano, ya existían en lo que llama el más allá unas legiones espirituales, y dice que en un número infinito. Legiones infinitas antes del tiempo material. Eso es. Describe esta etapa como una edad de inocencia, pero, ojo, destaca que estos entes ya estaban sujetos a una enseñanza de sabiduría divina, ya estaban aprendiendo. Es casi como una inmensa academia cósmica en funcionamiento, mucho antes de poner la primera piedra de este planeta. Esa es una buena forma de verlo, sí. Y podemos trazar aquí un paralelismo súper interesante con conceptos clásicos de la filosofía, como la teoría platónica de la preexistencia del alma, ¿no? Ese mundo de las ideas donde el conocimiento y la forma existen de manera pura, mucho antes de encarnar en la materia. Claro, antes de meterse en los cuerpos biológicos corruptibles. Exacto. Y en esa academia que decías, según el documento, se seleccionó a una multitud muy específica. Una que tenía dos características clave. Por un lado, adelanto y por otro, conciencia de sí mismos. O sea, no eran almas recién nacidas o chispas de energía sin rumbo. ¿Qué va? Tenían un desarrollo consciente brutal. Pero el punto de inflexión, el detalle táctico que rompe ya definitivamente cualquier intento de vincular esta identidad a la genética, es el momento de la encarnación. Aquí es donde la cosa se pone de película. Fíjate. Totalmente. El texto declara que estas legiones fueron enviadas a encarnar a la Tierra, pero, y este es el gran pero, cuando el planeta ya estaba densamente poblado. Es que esa logística cósmica me parece, alucinante. O sea, no son los primeros habitantes del planeta, no llegan a una tierra vacía, rollo Adán y Eva, para multiplicarse y crear una sola nación genéticamente pura. Y los infiltrara en un país donde la partida sociopolítica ya está súper avanzada. Me gusta eso de las fuerzas espirituales. Es que es eso.
El texto es cristalino al mencionar que la humanidad ya se había dividido en etnias, lenguas, pueblos distintos. Y justo en medio de toda esa inmensa diversidad genética y cultural, ¡pam!, se inserta esta legión espiritual de infiltrados. Y esto resuelve el gran dilema de la exclusividad del que hablábamos. Al establecer una división cronológica tan tajante entre el espíritu, que se formó en el origen de los tiempos, y el cuerpo material, que se creó en la tierra a posteriori, el documento destruye la idea de raza elegida por sangre. La borra del mapa, o de cualquier origen geográfico, podría llevar uno de estos espíritus conscientes dentro. Eso es. Rompe el monopolio biológico por completo. Es, como decías, una infiltración silenciosa y global. Y esto transforma la misión de una manera radical. Ya no se trata de conquistar un pedazo de tierra con ejércitos, ni levantar banderas, porque eso, volviendo a la metáfora de antes, operaría bajo las reglas de la carcasa de la radio, la caja de madera. Exacto, eso es el mundo físico. La verdadera misión aquí es propagar una frecuencia, infiltrar la fuerza, la fe y la obediencia en toda la red humana, independientemente de qué idioma hables o de qué color sea el pasaporte que lleves en el bolsillo. Es un salto conceptual tremendo. Transforma ese nombre de un sustantivo geopolítico a un estado de conciencia universalista. Y a la vez, explica por qué es tan necesario ese silencio del que hablábamos en el primer bloque. A ver, conecta esos dos puntos. Pues mira, al infiltrarse en estos cuerpos biológicos que están sometidos a las leyes y sufrimientos de la materia, esos espíritus preexistentes sufren una especie de amnesia. Se pierden en el ruido infernal del mundo físico, olvidan su origen en ese más allá. Claro, se despistan con lo material. Eso es. El silencio, por tanto, no es simplemente una técnica de relajación para bajar el estrés. Es la única tecnología disponible que tienen para recordar su identidad original. Es la forma de reactivar esa frecuencia y recordar el pacto que firmaron antes de que existiera el tiempo. Es un sistema lógico circular y, la verdad, perfectamente sellado por todas partes. Inicias en una dimensión previa al tiempo, te infiltran en un mundo material caótico y súper ruidoso, el sufrimiento físico te hace darte cuenta de que los placeres superficiales te están vendiendo la moto. Y ese vacío te empuja, claro. Exacto, te empuja a encender la cancelación de ruido. Entras en el silencio para recordar tu verdadera frecuencia original. Es fascinante cómo encajan absolutamente todas las piezas de este andamiaje teológico de 1949. Totalmente. Bueno, para sintetizar un poco el increíble recorrido analítico que nos hemos marcado hoy. Hemos partido del valor ontológico puro, ese que, según el texto, solo se revela cuando anulamos las coordenadas de espacio y tiempo en el silencio más absoluto. ¿Que no es poco? ¿Ya ves? Luego hemos explorado la paradoja del sufrimiento humano, entendiéndolo aquí no como un castigo divino sin sentido, sino como un síntoma de desconexión, un hambre que es necesaria para obligarnos a buscar alimento real. El catalizador, como decíamos. Eso es. Y finalmente, hemos culminado analizando cómo este documento coge el concepto histórico tan cargado de Israel, lo despoja de sus cadenas geográficas y genéticas y lo redefine como una sintonía espiritual de fuerza y obediencia. Algo que viene de una dimensión antes de la historia humana, diseñado para infiltrar luz en cualquier rincón genético de este planeta. Yo creo que es una síntesis fantástica de todo este engranaje, de verdad. Y llegados a este punto, yo creo que resulta imperativo conectar toda esta filosofía con nuestra realidad contemporánea. El famoso ¿y a mí qué?, ¿no? Exacto. Porque alguien que nos escucha podría pensar, vale, muy interesante, pero ¿qué relevancia tiene un debate de mediados del siglo XX para nosotros hoy? Y la respuesta es muchísima. Vivimos en una era en la que la crisis de identidad es probablemente el malestar psicológico más extendido de nuestra generación. Es que nos aferramos desesperadamente a cualquier etiqueta externa para intentar definir cuánto valemos, ¿verdad? Que si el historial de LinkedIn, el lugar de nacimiento, las afiliaciones políticas, los roles en la familia. Todo eso. Construimos rascacielos enteros de identidad sobre bases de barro puramente material. Y claro, esas bases pueden desaparecer en un instante. Totalmente. Viene en descuido inesperado, una crisis económica mundial, un cambio de fronteras, y de repente el suelo desaparece y ya no sabemos ni quiénes somos. Y esa es precisamente la aportación más aguda que nos da analizar un texto de estas características. Al margen de que alguien comparta o no comparta la teología específica, el documento funciona como un espejo buenísimo.
Nos obliga a cuestionarnos de dónde emana exactamente nuestro sentido del yo. Nos lanza una advertencia sobre lo frágil que es definirnos a través de cosas temporales. Exacto. Al elevar una identidad histórica tan arraigada hacia un plano de pura vocación espiritual, nos recuerda que aferrarse a herencias materiales, ya sean cuentas en el banco o líneas de sangre, al final es intentar saciarse bebiendo de un espejismo. Es como beber agua salada. Que te dé el mundo exterior. Pues con esa reflexión, yo creo que nos acercamos al final. Y a menudo cerramos estas inmersiones a fondo buscando que los conceptos no se queden simplemente flotando en la teoría. Nos gusta que supongan un reto práctico para la gente que nos sigue. Hay que bajarlo a la tierra, sí. Claro. Y retomando nuestra metáfora central de la radio antigua y el dial interno, creo que la lección de hoy resuena con una fuerza brutal. Y quiero dejar en el aire una última provocación. Un pensamiento derivado directamente de las lógicas que hemos analizado, para que quien esté escuchando le dé unas cuantas vueltas en los próximos días. A ver, lánzala. Ahí va. ¿En qué aspectos concretos de nuestra propia vida estamos permitiendo que nuestra identidad más genuina, la de verdad, se vea sepultada y definida por nuestra simple herencia material, por nuestro estatus externo o por las cosas que poseemos? Y lo que es más crítico aún, ¿qué pasos estamos dispuestos a dar para limpiar de una vez ese ruido ensordecedor y alinear finalmente nuestra conciencia con el propósito esencial que verdaderamente nos define? Tremenda pregunta para llevarse a casa, fíjate. Sí, hay que dar esa invitación al autoexamen, que no es moco de pavo. Ha sido, la verdad, un reto intelectual de primer nivel diseccionar toda esta red de ideas hoy. Agradecemos inmensamente a todos los que nos han prestado su tiempo y atención en este recorrido filosófico. Y bueno, esperamos coincidir de nuevo en nuestra próxima inversión a fondo.